Hola, ¿qué tal? Estamos en el foyer del Gran Teatro Nacional. Hoy vamos a empezar un nuevo espacio de difusión de lo que va a suceder en las ediciones del FAE Lima, el Festival de Artes Escénicas de Lima. Han venido este año unas obras realmente buenas, obras peruanas y obras de afuera. Y vamos a iniciar ese segmento invitando a Mariano Tenconi Blanco, que él es dramaturgo y director bastante conocido en Buenos Aires, y a la actriz uruguaya Mané Pérez. Ellos han presentado La Fiera, ha dado muchísimo que hablar en nuestra ciudad, una obra realmente impactante. Y con ellos vamos a empezar esta entrevista. Gracias por estar acá, Mariano, Mané. Un gusto, de verdad. Ha sido especial verlo, ver la obra en estos días. Especial digo porque además han venido en el marco del Día Internacional de la Mujer y es inevitable pensar en La Fiera y una conexión fuertísima con el tema que hoy, digamos, resuena mucho, ¿no? Que es pensar mucho en la mujer en general. Y quería decirte, a ti, ¿de dónde te nació estas, digamos, ganas de escribir un texto pensando en la mujer? Bueno, en verdad, originalmente, como que me fue llevando, una cosa me fue llevando a la otra. O sea, primero me surgió la idea de trabajar con el mito que en verdad es un mito rural argentino y que es el mito del hombre tigre. Y cuando vi que la mayor parte de los mitos eran enormemente machistas, me pareció que ya modificar el género del mito empezaba a tener como un color de género, por decirlo. Entonces dije, bueno, si mi mujer se va a convertir en tigre, ¿para qué? Y en el mismo momento pensé, la versión original argentina sucede en Tucumán, porque dije, bueno, ¿en qué lugares de Argentina hay yaguaretés? Y me pareció que en la selva tucumana era un lugar en donde podía ser. Y por eso te digo que una cosa me fue llevando a la otra. Desafortunadamente en toda Argentina hubo y hay muchos casos de violencia de género y de secuestro de mujeres para explotación sexual, pero en Tucumán fue el lugar en donde hubo uno de los casos más resonantes, que fue el caso de Marita Verón, que fue una chica que fue secuestrada para explotación sexual, y su madre, que fue Susana Trimarco, armó una organización que militó y milita para poder rescatar a mujeres que son víctimas de la trata. Entonces, un poco el mito y el tigre y Tucumán y este caso resonante de secuestro para explotación sexual, como te dijera, de pronto vi que tenía la obra, entre comillas, escrita simplemente por conjugar esos ingredientes. Claro. Entonces ahí se me ocurrió, bueno, que esta mujer se convierta en tigre para llevar adelante esta suerte de venganza. Claro. Y después, bueno, a la hora de escribir la versión uruguaya, lo que hicimos fue pensar en qué lugar podíamos localizarla, manteniendo esta idea de la mujer tigre vengadora. Claro, y cuando hablamos precisamente del tema de la venganza, me imagino que uno cuando ve la obra y atiende mucho lo que está sucediendo, es que la idea de vengarse a través de la muerte puede ser controversial o fuerte, inmoral quizás para algunos. ¿Tú cómo te ubicas frente a eso? Yo personalmente prefiero pensar en el plano fantasioso de la obra, claro, y no trasladarlo necesariamente al plano más real, ¿no? Pero... Sí, totalmente. Yo pienso en eso, digo, respecto de las cuestiones sobre violencia de género, hay un montón de mujeres que saben muchísimo y que pueden escribir y hablar sobre el tema de una manera más acabada que yo, y en mi caso yo simplemente lo que hago es ficción. Entonces, si bien hay un tema político y social que en este caso me atraviesa y me genera muchísimo dolor y es también un motor para la escritura, como decís vos, en ese punto lo que yo hago es seguir los designios de la pluma, por decirlo de alguna manera, y entonces, bueno, me gusta armar esta suerte de cómic en donde la mujer puede, por un lado, ser justiciera respecto de los casos de violencia de género, y por el otro también una mujer de clase baja de pronto puede tener el centro de la escena, por decirlo de alguna manera. Pero sí, como decís vos, es simplemente una ficción que resuena con respecto a temas que nos duelen en la realidad, pero para opinar moral o ética o políticamente sobre los temas, hay gente que lo puede hacer mejor. Claro, porque yo hago obras. Exacto, hay teatro de todos los estilos, géneros y formas de enfrentar la escritura y en tu caso lo tienes clarísimo. Tú, Mané, ¿cómo te ubicas frente a esta propuesta, digamos? No todavía entrando en el terreno técnico maravilloso de actriz, sino más bien, digamos, con respecto al tema de la obra. Bien, sí, el tema, como dice Mariano, es un tema que repercute y nos repercute a todas las mujeres. Sin embargo, yo también, a la hora de trabajarlo, preferí dejar a un lado todo mi pensamiento político como mujer y adentrarme como actriz a interpretar un personaje que el personaje en sí mismo tiene su pensamiento, sus emociones, su forma de
de ver el mundo y a los hombres, que de repente en algunos puntos sí conecta con lo que Manet piensa y en otros no. Pero bueno, ahí es donde nos adentramos a la ficción y a este mundo maravilloso de interpretar, ¿no? Exacto. El teatro, para ti, ¿qué cosa es lo que quisieras al final, digamos, que se logre con el público? Imagino que con cada obra es un universo distinto. ¿Podrías tratar de decir sobre La Fiera qué es lo que quisieras que la gente se lleve? Bueno, sin pensar que hay un mensaje ni nada de esas cosas, ¿no? No, sí, pero es cierto lo que vos decís. Como hay obras distintas y que generan cosas distintas en el espectador, pero creo que las obras con las cuales mayor comunión hubo con el público, que bueno, es La Fiera, que es la obra que estamos presentando actualmente, y Todo tendría sentido si no existiera la muerte, que es la obra que tengo en cartel en Buenos Aires, que son las dos obras que más impacto generan en el público. Me parece que lo que tiene de bueno es que tocan a la gente de una manera muy particular, por un lado, que por otro lado a diferentes tipos de personas conectan con la obra, desde académicos hasta colegas, actores o directores, o gente que nunca fue o va muy poco al teatro y de pronto sale súper conmovida. Entonces creo que de todas las obras que hice, La Fiera es una de las dos que más genera eso, que es conmover a todo el mundo por razones diferentes, pero como a todo el mundo es mucho, no sé, pero por lo menos conmover a muchísima gente por razones diferentes y que todo el mundo sienta que cuando sale nos da un abrazo, o nos quiere decir algo, o nos mandan algún mensaje. Porque siento que sí, digamos que cuando empecé a hacer teatro creía que iba a cambiar el mundo haciendo teatro, ahora ya sé que es bastante difícil, pero por lo menos digo, me pasa como espectador también, hay como una suerte de cambio de mundo transitorio. Cuando salís de ver una obra que te conmueve mucho, salís transformado, el viento que sopla te parece más poético, la luz de la calle que pega en los árboles te parece más bella, entonces por lo menos transitoriamente se vuelve un lugar mejor el mundo cuando una obra te toca o te conmueve de una manera particular, entonces siempre trato de lograr eso con las obras, y con La Fiera por suerte ha pasado bastante y en varios países. Sin duda. Sí. Es un unipersonal, un monólogo, que me imagino que tiene una forma de, o sea, hay una forma de trabajar alrededor de un monólogo y un unipersonal, o sea, es ella quien está ahí todo el tiempo haciendo de una manera, perdóname que lo diga así con todas las letras, magistral, realmente. Eso es un trabajo mucho de ella, pero mucho de los dos. O sea, hay una cosa que se ve que han hilado muy fino, o sea, es una cosa que una coreografía, una cosa compenetrada con los músicos, ahí está muy bien armado eso. Cuénteme cómo ha sido eso, cómo se trabaja con una actriz en escena que no para de hablar y te cuenta la historia enteramente, que hace varios personajes. Ese es un trabajo muy rico de ver. ¿Cómo ha sido eso? Sí. Por mi parte, a mí me interesa mucho el trabajo físico del actor, que no implica que la obra sea de trabajo físico, pero sí que los movimientos estén bastante coreografiados. Yo soy bastante obsesivo, entonces quiero que siempre lo haga igual y que haya como una organización. Y entonces necesito que la actriz sea muy diestra físicamente, digamos, que tenga mucha capacidad física y al mismo tiempo que tenga mucha concentración. Y Manet tiene esas dos cosas, o sea, tiene enorme manejo del cuerpo, tanto para bailar como para producir cambios de signo, para producir cambios de velocidad con mucha facilidad, y también para producir cambios de estado. Y en la misma línea, bueno, además es música, entonces tiene muy buena oreja para lo musical y para lo rítmico, y además tiene muchísima concentración. O sea, es increíble que a veces le digo, no digas de en tal oración. Me dice, bueno, y hace la función y no dice de. Yo digo, ¿cómo se acordó? ¿Cómo te acuerdas? Sí. Ahí hay unas habilidades. Ya casi luego para poner la prueba, digo, no se va a acordar de esto. Primero quería preguntarte, ¿cómo te llevas tú justamente con lo que acaba de decir Mariano, que es un director que te dice lo que hay que hacer, y casi como que siento que no te da mucha libertad a proponer o a crear tu propia, no sé, tus pequeños movimientos? Sí. ¿Es realmente así? Es realmente así. O sea, es como una partitura que te entregan y hazlo tal cual. Increíblemente, eso que él describe, que es así, me genera mucha libertad. Ah, sí. Porque me siento contenida, me siento segura, entonces tengo una partitura exacta y ahí yo ya estoy tranquila porque esto ya está así. Entonces dentro de eso yo después internamente puedo jugar, y ahí también aparecen las sutilezas, y ahí la construcción del personaje crece. Entonces sí, ha sido un trabajo milimétrico. De hecho, antes de cada función repaso movimientos como una coreografía, a veces sin texto, porque es exacto, ¿no? Todo. Ha sido bien interesante verlo porque, claro, tú te puedes concentrar en el texto, que es fantástico, te puedes concentrar en Manet, que es todas estas habilidades que tiene, que es fantástico, pero es la unión de todo lo que lo hace muy bien.
pero no podemos negar que tu destreza vocal, tu destreza musical, tu dominio del texto, tu ritmo, ¿no? Esta cosa que tienes también con los músicos, tu habilidad musical. ¿De dónde sale, cómo te has entrenado tú como actriz? ¿De dónde viene tu formación? Bien, yo tengo formación en comedia musical en la Escuela de Acción Artística de Montevideo, y después hice otra carrera de actuación que es meramente teatral, que es una carrera de 4 años también en Montevideo, que se llama EMAD, y esa fue mi formación. Después me formé con maestros en Argentina, Alejandro Catalán, he asistido a algunas charlas de Bartiz. Bueno, sos cantante también. Tengo formación musical, toco guitarra, compongo, y bueno, Sí. y cuando uno tiene la oportunidad de hacer estos proyectos es como que dice, bueno, acá tengo que volcar un poquito de todo, Sí. y luego está el trabajo del director en seleccionar, decirte esto sí, esto no, y Sí. ir construyendo juntos. Es una obra que cualquier actriz, si le dan la oportunidad de hacerlo, es como esos regalos que te dan, Sí. pero no cualquier actriz definitivamente no lo puede hacer. O sea, Sí. hay que realmente estar muy bien entrenado, y creo que estás realmente brillante. Hacer un monólogo de 1 hora entera requiere, y con esa intensidad, me imagino que requiere de mucha preparación física y Sí. vocal. ¿Cómo? Y mental, Y mental. sobre todo. A ver, cuéntame. Sí, en mi caso el tema psicológico creo que es la concentración que hablaba Mariano, es una de las cosas fundamentales. Lo físico, antes de la función, estiro, corro, hasta llegar a transpirar, hasta sentir que el cuerpo está preparado, activo. Lo vocal también, es técnica, calentamientos, pasar las canciones, pero el tema de la concentración, de realmente invocar a este personaje, de llegar a despojarme absolutamente de todas mis partes personales, creo que es lo que más me requiere este espectáculo. ¿Y hay algo que puedas compartir de cómo haces cómo logras esa concentración? Sí, es un método súper personal, es ese día intentar no distraerme con otras cosas, concentrarme ya desde muchas horas antes de la función, empiezo a jugar con fragmentos de la letra, no porque no la sepa, porque es una obra que ya la hicimos más de 30 veces, pero me gusta antes de cada función pasar la letra, los movimientos, probar tonalidades, aunque después las repita siempre iguales. Es una manera de irme concentrando, nada más. Entonces, cuando quiero acordar, está por arrancar la función y yo ya estoy hace rato siendo la fiera y concentrada en lo que tengo que hacer. ¿Qué sientes por ese personaje? Oh, devoción. Sí, es uno de mis personajes predilectos como actriz. Amo hacer la fiera. Me toma entera, creo creo que es eso lo que le gusta ver a la gente cuando recibo los saludos o halagos, etcétera. Creo que me he preguntado por qué a la gente le gusta tanto este personaje, por qué empatiza así cuando en realidad es una asesina o cuando en realidad todo esto que es tan cuestionable. Y claro, y a veces me pongo a pensar y digo, es por lo que yo siento por el personaje, es por cómo logro que me tome entera, y bueno, también ahí empezamos con el tema de la verdad y todo eso, que es lo que en definitiva termina cautivando al público. Es muy interesante, y también se agradece los distintos tipos de humor que hay. O sea, realmente se agradece la risa, la comicidad, esta cosa media cómic, esta cosa también medio tragicómico, inevitable pensar hasta en el humor tarantinesco, Kill Bill, el personaje, esas cosas que uno va pensando cuando va viendo la obra. Pero esos niveles de humor me imagino que querías que estuvieran muy presentes, y Manet lo hace muy evidente también, ¿no? Sí. Sí. Sí, es como, también eso tiene bastante que ver con la tradición del teatro argentino, vos lo conocés bien, y nada, una de las cosas buenas de la enseñanza que tenemos los artistas de teatro de Buenos Aires es que siempre afirmamos algo y al mismo tiempo lo negamos en el mismo gesto. Entonces un poco el humor es una buena forma de que la cosa no se ponga tan grave, digamos, porque habría un riesgo de una mujer que tuvo casos de violencia de género al interior de su propia familia, que sale a buscar a su hermana, digo, se podría poner una cosa como muy, no sé, trágica o oscura o lúgubre o hasta un poco de golpe bajo. Y entonces el humor es un signo en el cual la cosa se distiende un poco, y entonces en el mismo momento que afirmamos todo esto que afirmamos y que por supuesto nos genera tanto dolor, hay como una suerte de negación estética, por decirlo de alguna manera, que sí, que produce cierta hondura en la teatralidad.
Claro, yo creo que es necesario también para el público y lo percibo mucho desde adentro, Claro. de sentir la energía y las caras, ¿no? Cómo se empiezan a deformar con los momentos más intensos y de repente ingresa el humor y ¡guau! Y como actriz, o sea, oxigena. sí, debe ser delirante y delicioso a la misma vez Sí. pensar de esta tristeza, de esta cosa desgarradora, y después te ríes y se distiende la cosa. Sí. Y después estas músicas maravillosas que le meten, es muy rico. Sí, sí, ¿No? le da mucho dinamismo. Sí. Hablemos de ser teatreros hoy en día. Sabemos muchísimo de teatro argentino, sabemos que hay mucho teatro en Argentina. Cada vez estamos conociendo más aquí en Lima cosas muy interesantes de Uruguay. ¿Ustedes viven felices, contentos con sus actividades teatrales? ¿Es difícil ser escritor y director en Argentina? ¿Es difícil ser actriz en Uruguay? ¿Cómo llevan ustedes el trabajo de ser un artista del teatro hoy en día? ¿Voy yo? Sí, dale. Sí, para mí es muy feliz ser dramaturgo y director de teatro. Yo estudié Ciencias Económicas y trabajé muchos años vinculado así al sector privado y público, pero trabajos que no me gustaban nada y soñaba en algún momento poder hacer algo que me gustara. Me levantaba a la mañana, el lunes a las 8 de la mañana, pensando que tenía otra vez toda una semana de castigos, digamos, y eso, pensaba, no sé, soñaba como más o menos como Tom Hanks en que quisiera ser grande, que algo tiene que pasar, mi vida no puede ser así. Y el teatro fue el lugar que descubrí y también el lugar que me abrió las puertas. No sé, siempre pienso quizás tendría que haber sido otra cosa yo, pero... Pero quisiste ser actor en algún momento. Sí, quise ser actor, pero también siempre, lo que más me gustó siempre fue escribir, como que creo que siempre lo que yo quise fue escribir. Y en Buenos Aires hay muchos actores y muy buenos, entonces siempre que vos digas que vos querés escribir, va a haber un grupo de actores que te van a decir, ah, bueno, dale, sos buenísimo, vení a comer, vamos a tal lugar para que vos le escribas una obra. Y si encima querés dirigir y no actuar, mucho mejor. En vez de 2 van a ser 20 actores que te dicen, sí, tu obra está buenísima, ¿cuándo empezamos? Y te invitan a comer y te llevan a otros lugares, y te invitan a fiestas. Entonces también yo que estaba como buscando un rumbo, pero que lo quería era escribir, el teatro era un buen lugar en donde siempre había un grupo de gente que estaba dispuesta a decir lo que yo escribiera, porque hay muchos actores que quieren actuar y hay muchos muy buenos en Buenos Aires. Claro. Me formé como actor, estuve en muchos lugares, pero finalmente fui a lo de Bartiz, que fue el lugar donde más me gustó. Pero Bartiz, cuando yo actuaba, me decía, cuando actúas sos un idiota, pero cuando opinás sos muy inteligente. Tan directo, Ricardo Bartiz. Sí, viste que él no tiene muchos pelos en la lengua. Sí. Y entonces ahí fue que dije, bueno, voy a hacerle caso y entonces me gustaba más mirar a mis compañeros y también mis compañeros, como Bartiz decía eso, me llamaban más para que los mire que para actuar conmigo, digamos. Okay. Entonces, un poco ese verbo era el que circulaba cuando yo estaba ahí. Era, bueno, Mariano miró las escenas, ¿no? De dirigir era mucho. Entonces yo miraba a mis compañeros y Bartiz dedicaba un apartado de la evolución a lo que había dado o no mi mirada. Claro. Y así, eso, yo ya escribía y me fui animando como a probar a dirigir una obra. ¿Tus textos son a veces dirigidos por otros o te gusta dirigirlos tú siempre? No, pasó una vez sola, casi nunca me animo a darle los textos a otros directores porque si bien cuando escribo la obra trato de escribirla cerrada, no como otros directores que quizás escriben algo y después lo van terminando de armar en el montaje, así todo, también hace muchos años que doy actuación sobre todo y creo que el lenguaje de actuación es parte constitutiva de mi teatro, entonces suelo ser reticente a entregar los textos porque pienso que si los montan de una manera que a mí no me convence no tiene demasiado sentido, entonces a veces debe paso ser por muy agrio. extraño ver eso, ¿no? Claro. Sí, lo hice una vez sola con un director que me daba mucha confianza y con una actriz que me insistió mucho. Y el resultado fue buenísimo, que es una obra que se llama Quiero decir te amo, que la dirige Juan Parodi, con una compañía del sur de la Argentina. Pero después, cuando escribes, ¿estás pensando ya en cómo lo quieres ver? No, escribo y pienso solo en escribir, Okay. lo cual después para el director, que igual soy yo, es un problema. Porque después digo, ¿y cómo resuelvo esto ahora? O sea, ¿por qué se me ocurrió que haya 5 escenas, no sé, que empiece en el árbol, la segunda sea en el tinglado, la tercera sea en la ruta? Pero bueno, cuando escribo con total libertad y cuando dirijo son 2 problemas. ¿Tú, Mané? Bien, bueno, Sí. con respecto a vivir del teatro es muy difícil. Sí. En Uruguay es difícil, pero es posible, yo creo. Lo vienes haciendo en todo completamente, caso. y mi experiencia me lo dice, que es posible de repente no solamente de la actuación, pero hoy en día tenemos posibilidades desde la docencia o desde todas las opciones que te da el teatro sacando la actuación. Claro. Con respecto a la actuación en sí es difícil, estar en una obra en cartel
te da mucha retribución, pero no económica. Las salas tienen un fijo muy alto, entonces de repente terminás haciendo algo para cubrir el fijo de la sala y sacar un viático y nada más. Hay mucho teatro independiente que se ensaya sin cobrar un sueldo. O sea, los actores uruguayos somos unos apasionados que realmente amamos nuestro trabajo y ensayamos gratuitamente y creamos gratuitamente y toda esa voluntad. Y bueno, y después surgen cosas que están buenísimas, poder viajar, poder recorrer y mostrar lo que uno hace. Pero eso les iba a decir, ¿no? Ustedes han viajado con esta obra también en la temporada anterior en varios países de América Latina. Yo he viajado también algunas veces con algunas obras y eso creo que es sumamente enriquecedor, ¿no? Total. Sentir las otras culturas, ¿no? Los públicos de otros países es una delicia, ¿no? Sí. Esta obra ha viajado ¿por dónde? Cuénteme un poco cómo ha sido. La primera versión, que fue el montaje que hicimos en Argentina, estuvimos en varios lugares de Argentina, Chile y en España. Y estuvimos en varios lugares de Uruguay y acá. Sí. ¿Cómo han sentido el público acá en Lima? Hermoso, sí, hermoso. Los aplausos fueron increíbles, la respuesta. Yo particularmente tenía un poco de miedo de cómo iban a responder a esta forma de hablar de este personaje que es tan nuestro, o yo lo sentía así, ¿no? Como muy uruguayo. Sí. Palabras que por ahí no se entienden, o modismos, y la verdad que me sorprendió muy gratamente. Sí. Me he olvidado de hablar, vamos. El tema de la música, ¿es algo que te gusta incorporarlo en otras obras también o es precisamente con La Fiera que lo has hecho? Es muy bonito, ¿no? Tener a los músicos presentes ahí, música en vivo, porque no viene a ser como una obra de teatro musical, pero están ahí presentes. Entonces, es bonito cómo lo han montado, cómo lo han hecho. Cuéntame un poco la decisión de incorporar música en tu obra. Sí, a mí me gusta mucho trabajar con la música. Me parece que ofrece un montón de, no sé, de posibilidades dramáticas, estéticas, y también hay algo de el hecho de ir al teatro que es muy poderoso respecto de ver un actor y ver que está ese cuerpo ahí produciendo eso en ese instante, que creo que la música también lo fortalece. Digo, estar ante también dos músicos, en este caso talentosísimos, tocando en vivo, es como un plus muy bueno que hace que definitivamente valga la pena salir de tu casa para ir a ver una obra de teatro, que no sea reemplazable por nada. Entonces, en términos generales, me gusta mucho utilizar la música porque creo, como te decía, que ofrece muchas ventajas en varios sentidos. Y en el caso de La Fiera, tenía el objetivo desde el inicio que hubiera música en vivo, pero quería que fueran temas preexistentes, como que fueran versiones de temas preexistentes. Pero a la hora de buscar, pasé días y días escuchando canciones y ninguna decía lo que quería. Entonces le dije a Ian Schiffer es el pianista que es el compositor, Ian, mira, vamos a tener que componer las canciones porque no hay ninguna que me guste. Y me dijo, mucho mejor, yo quería hacer eso, pero no me animé a decirte. Y le dije, bueno, genial, entonces. Y ahí empezamos a bocetar letras y a componer, y fue... La Fiera fue el primer trabajo que yo hice con Ian Schiffer y con Caro Castro, con quienes constituimos la compañía Teatro Futuro, y fue muy grato porque con los dos encontramos como una gran comunión artística y también una gran comunión respecto de la forma de pensar el teatro. Un poco como decía Mané, no es sencillo hacer teatro en Buenos Aires, tampoco, es muy grato y hay muchísimo teatro y es muy lindo poder trabajar de lo que uno quiere, pero es muy difícil conseguir el dinero para poder producir los montajes, y es difícil conseguir el dinero para vivir uno también, digamos. Entonces la posibilidad de trabajar en equipo, como es mi caso con una compañía, nos fue dando mayores posibilidades de hacer proyectos cada vez más grandes y, por ejemplo, hacer un proyecto entre dos países.